Tengan cada uno de ustedes la mejor de las noches. Vamos a continuar analizando el derecho de familia, así como lo hemos venido realizando en las 6 clases anteriores. El día de hoy vamos a continuar con el tema que prácticamente podría decirse que interesa es de mayor interés a la clase, porque representa ¿cómo podríamos denominarle? Estas mayores incidencias que se dan a diario en las familias guatemaltecas, ¿verdad? Esta institución que prácticamente la podemos analizar desde el punto de vista de la denominación sobre la tenencia, los derechos de visita, la sustracción y la restitución de menores en Guatemala. Entonces, esto prácticamente da problemas en el derecho de familia. ¿Por qué? Porque empiezan las parejas a tener este conflicto por prácticamente quién va a tener los hijos, ¿verdad? Esa es la situación que a veces empieza esa pelea entre las parejas para saber quién es el que tiene derecho. Empieza el hombre a decir, bueno, yo soy el que proveo, yo voy a tener ese derecho de tener a los hijos. La mamá empieza a decir, no, es que yo soy el que los cuido mejor. Empieza ese problema y se traslada a los tribunales de familia esta situación, ¿verdad? Entonces se dan esos problemas sobre la tenencia. También en el caso de que cuando existe separación, existe divorcio o existe también fijación de pensión alimenticia. También en estos casos acá empieza ese problema de los derechos de visita, y hay mujeres que llegan al punto de replicar aquellas frases que vimos quizás los que han visto una película de este actor Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso. Al final la señora le dice al esposo, hijos, le dice él, y los abraza, y la señora llega, se los quita, y la señora les dice, no tienes unos cheques que firmar, aún no has pagado por ellos. Entonces, esto en realidad no es una mercancía, no, los hijos no son mercancía, no son trofeos, pero se da esas situaciones en el derecho de familia en cuanto se cree que los hijos en realidad son trofeos o son mercancías que pueden ser intercambiables, ¿verdad? Entonces ocurre estas situaciones de, bueno, derecho de visita, pero si no cumplo con la pensión alimenticia, me atraso con la pensión alimenticia, podría ser que acá no tenga derecho a verlos, ¿verdad? Entonces le llegan a usted a preguntarle y usted como conocedor del derecho tiene que responderles si existe ese derecho de visita como tal o no, ¿verdad? También, derivado de ello, de la fijación de la tenencia y de los derechos de visita, ocurre otro evento, el cual se denomina ya dentro del derecho penal la sustracción de menores, ¿verdad? La sustracción de menores y obviamente la restitución de menores, cuando a veces acusan al padre o en otros casos a la madre de llevarse al hijo o a la hija sin la autorización del otro cónyuge, ¿verdad? Entonces,
y lo que la semana pasada les decía es de que ocurre que a veces las madres empiezan con esa idea de empezar a maquinar ideas prácticamente erradas, en donde dice, bueno, yo tengo la patria potestad, yo tengo la custodia, porque acá estamos hablando de la custodia. Muy bien, entonces, por molestar al esposo o a la esposa en algunos otros casos, les dicen que lleguen tal día a traer a su hijo, ¿verdad? Y llegan, la pareja llega y se lleva a sus hijos e inmediatamente están llamando a la policía e interponiendo una denuncia de sustracción de menores, ¿verdad? Porque alguien se lo llevó sin la autorización del padre o de la madre, sin que haya ido esta otra pareja con esta persona. Entonces, esos son problemas que ocurren, ¿verdad? En el diario vivir, llamémosle así, en el diario vivir en Guatemala. Entonces, estos aspectos lo vamos a analizar el día de hoy. Y primero, pues vamos a empezar a analizar lo referente a la tenencia, ¿verdad? Lo denominamos así, no porque en realidad sean objetos los hijos como para que puedan tener esta tenencia, ¿verdad? Para que esa situación de pertenencia, o sea, me pertenece, no es así, sino lo vamos a analizar, lo denominamos desde este punto de vista como la tenencia, el tener a los hijos. ¿Quién tiene estos derechos dentro del derecho de familia, ¿verdad? Cuando ocurre situaciones en estos aspectos, en separación, divorcio, quién es el que va a quedarse con los hijos y qué es lo que dice al respecto la ley, ¿verdad? Primero vamos a recordar en este aspecto lo referente a la patria potestad, ¿verdad? Y regresamos a la primera clase con respecto al artículo 47 constitucional, cuando nos especifica y nos dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y por ende pues va a ser protegida y resguardada en todo momento por el Estado de Guatemala. Entonces, y además especifica que su base estará en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un aspecto a analizar. Si es matrimonial, ¿qué pasará con lo extramatrimonial? Ya lo aclaramos en las clases subsiguientes. Y pues podemos partir del artículo 78 del Código Civil, en donde especifica que la finalidad del matrimonio es prácticamente la procreación, ¿verdad? Entonces, el sostenimiento, el cuidado de los hijos, el espaciamiento del embarazo, todas esas situaciones son la finalidad del matrimonio. Entonces, y al final hay una frasecita de ese artículo 78 en donde se especifica, donde dice que prácticamente estamos hablando de lo referente a el auxilio entre sí, ¿verdad? Ese auxilio entre sí quiere decir de que prácticamente ambos tienen que aportar para que los hijos tengan lo necesario. Esto nos lleva a analizar con respecto ya los deberes y las obligaciones que nacen del matrimonio, ¿verdad? Que estos están ya a partir del artículo 108 al 112 del Código Civil siempre, con respecto del apellido de la mujer casada, pero bueno, nos interesa la representación conyugal. ¿Qué es lo que dice el artículo con referente a la representación conyugal? Dice que será en un 50-50, o sea, ambos tienen la representación de los hijos. No es de que el padre, por ser padre, él tiene la representación por excelencia, la madre porque
es la que más está con los hijos, tiene la representación. No, la ley es claro en especificar que prácticamente estamos ante una situación de igualdad, ¿verdad? Y eso lo pueden ver ustedes en el Código Civil, específicamente en el artículo 109, si mal no estoy. El 108 es de el apellido de la mujer casada. El 109, sí, es 109. La representación conyugal, ¿verdad? Y prácticamente ese artículo especifica que la representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, ¿verdad? Igual. Quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar, de común acuerdo fijarán, en fin, un montón de especificaciones que están ahí en el caso del artículo, de la representación. Pero al final, ya acá, porque cuando uno está celebrando matrimonios, pues uno ve la alegría de las parejas, de las familias que están ahí, pero esta alegría finaliza a veces en cuando hay separación o divorcio, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan las situaciones y dices, bueno, ¿quién va a ejercer la representación de los hijos? ¿Quién es el que va a tener esos hijos, verdad? Y esto nos da la salida, el mismo artículo 109, el último párrafo, en donde prácticamente especifica que en caso de divergencia entre los cónyuges, ¿verdad?, el juez de familia decidirá a quién le corresponde, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de que la ley es clara en decir que es en un 50% la representación conyugal, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento en que ya no puede ejercerse en conjunto esa representación porque existe separación o divorcio, ¿verdad? Existe un límite en que el padre, que en la mayoría de casos es el que está fuera del hogar, ya no puede ingresar al hogar conyugal que existía y prácticamente acá la madre es el que ejerce esa representación, pero empieza esos problemas de quién es el que va a tener la custodia en su totalidad. Y la misma ley dice que va a ser el juzgado de familia, el juez del juzgado de familia, el que va a determinar a quién le corresponde la representación, ¿verdad? Entonces, ahora, el juez viene y hace esa situación. Primero, por ejemplo, un juicio para determinar la custodia, ¿verdad? Si nosotros analizamos eso y nos preguntamos, bueno, ¿qué juicio sería? Recordemos los juicios de conocimiento. Juicio de conocimiento son 3, dijimos en otras clases anteriores, ¿verdad? Juicios de conocimiento tenemos el ordinario, el oral, el sumario, en el orden establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y como estos son de conocimiento, pues un juez tiene que dictaminar a quién le corresponde la custodia de los hijos. Y acá vamos a ver, entonces vamos a decir muy bien qué juicio es, cuál de los 3 juicios de conocimiento es esta clase de juicios que estamos analizando. Sencillo, ¿verdad? Se los comenté la vez pasada. Simplemente me aboco a lo que establece el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil con respecto al juicio oral y busco si en uno de ellos está establecido lo referente a la custodia. Si no está, me voy al 229 y nuevamente hago la misma operación. Busco si allí está definido el juicio de fijación o de custodia o de tenencia de hijos, ¿verdad? Como no están, ¿verdad? Entonces, salvo que cuando sea de mutuo acuerdo. Cuando es de mutuo acuerdo, tampoco están en el 199 y en el 229, no. Están en otro apartado a partir del 402, si mal no estoy, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en donde está prácticamente la jurisdicción voluntaria, pero acá es de común acuerdo, ambos están de acuerdo. Entonces, en el caso de la separación, en el caso del divorcio, ambos padres
se ponen de acuerdo y afirman o reafirman a quién le va a quedar la tenencia de los hijos. Aquí, pues, pero estamos hablando la teoría de la voluntad, ¿verdad? Se respeta la voluntad de los cónyuges. Entonces acá prácticamente el juez lo único que hace es homologar la petición que están haciendo, ¿verdad? Entonces aquí no hay ningún problema. Pero cuando no hay voluntad, ese es el problema acá. Cuando las partes en conflicto están en un verdadero conflicto como tal, prácticamente uno no cede y el otro tampoco, ¿verdad? Entonces la mujer dice, no, los hijos me pertenecen. No, dice el hombre, a mí. Y empieza ese estira y encoge con respecto de los hijos, ¿verdad? Entonces debemos de plantear un juicio. ¿Pero qué juicio? ¿Verdad? Oral no existe, no está en la custodia o la tenencia de hijos en el oral. Sumario tampoco, no están en el sumario el juicio sumario de tenencia de hijos, por ejemplo, porque sí existe en el Código Procesal Civil y Mercantil, está en el 229 una tenencia, pero es de bienes, ¿verdad? Tenemos ahí en el caso de los interdictos, entonces hay un interdicto de tenencia y posesión, y hay un interdicto de, no estamos en civil, estamos en familia, ¿verdad? Entonces, como no tenemos ninguno de los dos, pues prácticamente nos vamos al 96 del Código Procesal Civil y Mercantil y ahí vamos a encontrar lo referente al ordinario, ¿verdad? Entonces, en el ordinario prácticamente nos especifica que todas las tramitaciones que no tengan un nombre como tal y que no exista una tramitación específica se ventilará por un ordinario. Entonces, nosotros podemos plantear un ordinario de fijación de tenencia de hijos, por ejemplo, ¿verdad? O un ordinario de guardia y custodia, ¿verdad? Entonces, de guarda y custodia, como nosotros lo querramos denominar, porque de todas formas no existe una denominación como tal, y tampoco un nombre exacto y que deba de cumplirse como tal, o sea, la podemos denominar como nosotros querramos, siempre y cuando la ventilemos vía ordinaria, ¿verdad? Porque ordinaria, pues todos aquellos procesos que no tengan un nombre y una tramitación especial, se va a ventilar por el ordinario, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer ese análisis de la patria potestad, a quien le corresponde. Mientras estén en pareja, viviendo maridablemente, la ley especifica que le corresponde a ambos padres, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar a partir del artículo 252 del Código Civil, ¿verdad? Y aquí vamos a poder observar que hay algo importante, antes que se me olvide, podemos analizar en lo referente a este artículo del 252 o en sí de la institución de la patria potestad. El artículo 252 del Código Civil especifica que en el matrimonio y fuera de él, dice el artículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego en el 256, en la última línea, vamos a analizar lo referente, vamos a poder observar que siempre se va a resolver en lo que convenga al bienestar del hijo, dice la ley, o sea que se concatena con la Convención Americana sobre Derechos del Niño y la Convención sobre Derechos del Niño, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que acá prácticamente especifica que el interés superior del niño es el que va a prevalecer siempre, ¿verdad? O sea que no solo está en esas leyes, sino también está en el Código Civil. Pero lo que les quería mencionar era que en el artículo 252 del Código Civil inicia diciendo que en el matrimonio y fuera de él, o sea que no va a proteger, no, la patria potestad no va a existir solo en el matrimonio, no, va a existir o en el matrimonio o va a existir fuera de él. Mire, que al momento que analizamos nosotros este Código Civil y vemos que es de 1963 con vigencia de 1964, vemos que es
un código muy futurista, algo que no se pensaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, como les he mencionado siempre, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil datan de 1963 y 64 en su promulgación, en su vigencia, y subsisten hasta el día de hoy sin mayores reformas. ¿Por qué? Porque se previó muchas cosas a futuro, ¿verdad? Entonces, acá en el código especifica, en el matrimonio y fuera de él, así dice, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, ¿verdad? Entonces hace mención también del matrimonio y de la unión de hecho. Fuera de él, dice. O sea, que puede ser en el matrimonio, puede ser fuera de él. Pero cuando está en el matrimonio, cuando ya se declara la unión de hecho, o cuando las personas viven maridablemente, pues solo así, sin matrimoniarse, sin declarar la unión de hecho, solo convivencia. Pero cuando están viviendo maridablemente, el artículo dice que la patria potestad se va a ejercer en conjunto, ¿verdad? En conjunto, quiere decir que ambos. Vamos a regresar al artículo 109 del Código Civil, ¿verdad? Pero en la segunda parte del Código Civil, del artículo 252 del Código Civil, vamos a encontrar que especifica y dice, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, ¿verdad? O la hija, en cualquier otro caso, también así lo dice. O sea, no lo tiene la madre, porque la patria potestad se puede perder, ¿verdad? Se puede perder la patria potestad, tanto como del padre como de la madre, ¿verdad? Por dilapidar los bienes, por mendicidad, bueno, esto no viene al caso en este momento. Pero acá tenemos esta situación de en cuyo poder esté el hijo o la hija. Es el que va a ejercer la patria potestad. Acá es sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a pedir yo la custodia, la guarda y custodia de mi menor hijo y obviamente ejercer la patria potestad porque va a estar en mi poder cuando ahora está con mi cónyuge, ¿verdad? Pues demostrando que pues no está ejerciendo su función dentro de la patria potestad, no está ejerciendo sus deberes y obligaciones así como lo establece la norma, ¿verdad? Entonces yo debo demostrar, y recordemos el 256, eso es muy importante, la última línea de ese 256, y que siempre el bienestar del niño o de la niña va a estar por sobre todas las cosas. Muy bien. Si mi pareja vive en una casa alquilada, en un lugar donde hay un montón de niños y un montón de familias sufriendo precariedades, y pues obviamente yo estoy cumpliendo con mi función de cumplir con la pensión alimenticia, ¿verdad? Pero no es suficiente, ¿verdad? O sea, yo no le puedo dar mayor cosas que obviamente no estén fijadas en el convenio de pensión alimenticia o en la sentencia. Pero yo veo que si yo pido la guarda y custodia, pues, por ejemplo, ¿verdad? Conmigo va a tener casa, va a tener una mejor alimentación, una mejor educación, otras cosas que yo le podría dar, pero no podría englobarlo dentro de la pensión alimenticia porque no es lo que conviene, ¿verdad? Entonces, interpongo este juicio y solicito que se me otorgue y demuestro que yo tengo más capacidad, más poder económico para poder darle lo necesario a mi hijo, ¿verdad? Obviamente acá entra en juego una trabajadora social o un trabajador social, mejor dicho, porque siempre hay trabajadoras, entonces, pero hay trabajadores sociales.
Entonces, un trabajador social, un psicólogo, o sea, un informe psicológico y un informe de trabajo social, en donde primero el trabajador social va a dictaminar si efectivamente lo que yo estoy manifestando en mi memorial tiene validez, tiene solidez, ¿verdad? Y el psicólogo también va a determinar, porque, por ejemplo, yo tengo, hagamos de ejemplo que yo tengo un hijo con una persona, pero ya estoy viviendo con otra persona y también tengo otro hijo. Y entonces, ¿será que me van a examinar a mí para ver si yo soy el que puedo ejercer una patria potestad tranquilamente y si puedo tener la guardia y custodia? Definitivamente no van a examinar a mí, van a examinar a mi otro hijo, el que está viviendo, van a examinar a mi conviviente, ¿verdad? Entonces a ellos los van a examinar y les van a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces si mi conviviente actual dice, no, pero mire, él es un buen padre, o sea, entonces testifica favorablemente y la otra persona, la otra pareja, pues no tiene solidez en el caso de la guardia y custodia. Dice, bueno, ¿con quién deja el imagino? A veces lo dejo con la vecina, a veces lo dejo en la guardería, a veces lo dejo... Entonces, ahí el niño no está en un solo lugar. Puede sufrir algún vejamen o puede estar amenazada algún su derecho. Entonces, el juez ahí determina, dice, no, pero aquí el informe psicológico me está diciendo que se hizo examen al otro hijo y el otro manifiesta en su manifestación, el psicólogo determinó que sí es buen padre, y, en fin, ¿verdad? Entonces, acá es donde viene el juez y dice, bueno, le otorgo, aunque lo tenga la madre, viene el juez, le otorga al padre, pero hay que demostrar documentalmente, hay que tener los medios de prueba que especifica todo el ordinario, por eso es un ordinario, ¿verdad? Recordemos que en el ordinario, bueno, en todos los demás, en los juicios de conocimiento están esos medios de prueba, ¿verdad? Está la declaración de parte, la declaración de testigos, los documentos, reconocimiento judicial, dictámenes de experto, medios científicos de prueba, las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Todo eso está allí y yo puedo utilizarlo para el proceso que estoy solicitando, ¿verdad? Para el proceso que estoy planteando. Entonces, pero tengo que tener esa convicción para poder solicitar la tenencia de mi hijo, ¿verdad? O sea, no es solo de tenerlo, no es que yo lo quiera, no, debo demostrar, debo de probar que tengo la capacidad de poder tener a mi hijo conmigo, ¿verdad? Si en el caso lo tiene la madre. Y no es que si en el caso lo tenga la madre, sino que vamos a ver, vamos a analizar en el artículo 261. 261, eso recordemos algo importante acá. En el derecho penal no se puede hacer analogía, pero en el derecho civil sí, obviamente, ¿verdad? Solo en el derecho penal claramente hay una norma donde dice que no se puede hacer analogía, pero en el derecho civil sí. Entonces, en el 261 del Código Civil dice que cuando el padre y la madre no sean casados, ¿verdad? Ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre. Así lo dice el artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si no están casados y si no hay declaración de unión de hecho, sencillo. Aquí ya sabemos que van a estar en poder de la madre. Pero, ¿qué pasa entonces con el separado y el divorciado? ¿Verdad? No dice aquí la ley. No dice cuando el padre y la madre no estén casados ni estén unidos de hecho. Y una vez si están casados, unidos de hecho, tengan declarada la separación y tengan ya declarada el divorcio. No lo dice la norma, pero sí lo podemos aplicar analógicamente, por analogía, ¿verdad?
que es entendible que si el padre y la madre no están casados, pues están divorciados, ¿verdad? Ni estén unidos de hecho, bueno, pueden estar separados, ¿verdad? Entonces, y como recordemos que los efectos de la separación también tienen casi que los mismos efectos que el divorcio, pues por analogía vamos a tomar este artículo para poder determinar siempre en quién, eh, 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 a quién se le va a confiar en primera a los hijos, ¿verdad? Claramente el artículo especifica, es el 261 del Código Civil y dice cuando el padre y la madre no sean casados, pues si hay divorcio, no, ya no están casados, ¿verdad? Si hay separación, pues sí están casados, pero existe esa analogía que los efectos de la separación tienen casi que los mismos efectos que el divorcio, ¿verdad? Entonces, y luego dice que también ni estén unidos de hecho. Y claramente dice, los hijos estarán en poder de la madre. Aquí no es que podrían, no, están, ¿verdad? Estarán en poder de la madre, ¿verdad? Salvo que ésta, o sea, ¿quién? La mujer, la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre, ¿verdad? O que sean internados en un establecimiento de educación, ¿verdad? Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará lo dispuesto en el artículo 166, ¿verdad? En todo caso, dice el código, eh, el que por vías de hecho sustrajere, aquí vamos a hablar de la sustracción, pero todavía no hemos llegado allá, pero el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del hijo a fin de reintegrar en la patria potestad al que ejerza especialmente, ¿verdad? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, y el 166 del Código Civil especifica que en el caso de a quién se le va a confiar los hijos, ¿verdad? En el caso cuando existe separación o divorcio, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 166 que los padres podrán convenir. Esto es cuando es de mutuo acuerdo. Cuando hay de mutuo acuerdo, ya les dije que esto se va a ventilar vía jurisdicción voluntaria y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque no hay litis. Y si no hay litis, pues ¿para qué vamos a entablar un ordinario si no hay litis, ¿verdad? Pero cuando hay litis es el problema. Entonces, cuando dice que los padres podrán convenir a quién de ellos se le confían los hijos, pero el juez, acá entra en papel el juez y dice, pero el juez por causas graves y motivadas. No es que fíjese usted, porque a veces en lo personal a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo trabajo bastante familia, gracias a Dios, y llegan los hombres, perdón, en la mayoría de casos, porque así como les mencioné, siempre, de conformidad con el 261, dice que se van a confiar a la mujer, ¿verdad? Entonces, llega el hombre, ¿verdad? Y dice, fíjese usted que yo quiero pedir la guardia de custodia de mi hijo. Usted. Y así, sí, ¿y por qué? Es que fíjese que ella entra tarde a la casa y tiene en total abandono a mis hijos. Y a mí me han contado que fíjese que ella se va a emborracharse, sale a pasear con sus amigos, o sea, se inventa una sarta de mentiras o que le han contado, pero no tiene un sustento, no tiene cómo probar esa situación. Entonces no existe esa motivación por el cual el juez pueda resolver en forma distinta, ¿verdad? Tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Entonces, acá al final, en ese mismo artículo del 166 del Código Civil, especifica que siempre se va a tomar en cuenta el bienestar de los hijos. Entonces, si yo quiero la guardia y custodia de mis hijos, yo quiero la tenencia de mis hijos, pero
no tengo lo económico y mi expareja tiene casa, tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, vive en un lugar acorde a lo que se le quiere dar a los hijos. ¿Cómo voy a demostrar yo lo contrario si no los tengo? ¿Verdad? Entonces, esos son los elementos que se tienen que tomar en consideración, ¿verdad? Y el 166 hace la aclaración y dice que podrá también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los hijos de los menores con base en estudios e informes de trabajadores sociales o de organismos especializados en la protección de menores, ¿verdad? En todo caso, cuidará de que los padres puedan comunicarse libremente con ellos. Esto a veces se da en el caso de que ninguno de los dos es idóneo, ¿verdad? Porque parecen perros y gatos, pero sí continúan como perros y gatos en todo momento. Entonces, viene el juez y determina que el bienestar de los hijos no está bien con ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, porque cuando es mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Estamos excelente porque dice, quedará en la mayoría de divorcios que he planteado, salvo en una, que fue lo contrario, en la mayoría de divorcios que he planteado, en forma voluntaria, se especifica en las bases del convenio de divorcio, los hijos, fulano, sutano y mengano, quedarán en poder de la madre, y con las visitas en fin, ¿verdad? Es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero siempre así. Salvo en una ocasión que sí la madre dijo, mire, yo no me quiero quedar con los hijos, ellos están viviendo con los padres, con el padre desde hace rato, y ahora vamos a firmar el divorcio y eso va a continuar así, ellos van a quedar con los hijos siempre. Entonces, pero es complicado, porque fíjese que cuando presenté ese memorial, eh, hice relación que los hijos iban a quedar bajo la guardia y custodia del padre, ¿verdad? Y que la madre tenía el derecho de visita, y que la madre, y que no se le fijaba pensión alimenticia, ¿verdad? Por tener el padre las posibilidades. Cuando el juez lo vio, y es que era mutuo acuerdo, cuando el juez estuvo en la audiencia, le preguntó 3, 4, 5 veces a la señora. Y le dijo, mire, ¿usted está segura que sus hijos los va a dejar él? Mire, y explíqueme por qué usted, mira, a pesar que era voluntario, el juez no caía en cuenta el por qué se había acordado algo que es lo contrario siempre, ¿verdad? Entonces, lo que siempre ocurre es que es la madre la que tiene la guardia de custodia, y allá de vez en cuando se plantean la solicitud de custodia de los hijos por parte del padre, porque como no lo tiene, y resulta que empiezan esas peleas de que la madre está descuidando a los hijos y que está despilfarrando los bienes, y empieza esa situación, ¿verdad? Pero aun cuando estábamos de común acuerdo y que él solo tenía que aprobar las bases del convenio de divorcio, no entraba en razón. No, perdón, tal vez no es la palabra correcta, no entraba en razón, sino no, no, no lo podía creer, así, mejor creo que lo podemos definir así, no lo podía creer que y la madre decía, sí, es que fíjese que eso, los hijos están viviendo con él desde hace tanto tiempo, y así va a continuar, y ahora que vamos a firmar el divorcio, pero eso solamente vamos a firmar el divorcio, yo no me quedo con los hijos. Muy bien. Pero sí especifica, pero sí dice la ley que se va a confiar a la madre, pero usted se va a alojar al padre, sí, y le preguntó, ya no me acuerdo cuánto, ¿verdad? Ya sentía yo que no le daba trámite al proceso como tal y no dictaba la resolución correspondiente, pero sí lo aceptó al final de cuentas, ¿verdad? Fue en una ocasión, o sea, sí puede ocurrir. En la mayoría de veces siempre se cumple lo que el artículo dice, quedarán en poder de la madre, ¿verdad? Eh, y ya será el padre el que quiera presentar un ordinario de guardia y custodia más adelantito por alguna situación que se diere, ¿verdad? ¿Y por qué es que se da esta situación en el caso de los de la guardia y custodia, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es con referente al otro aspecto que aparece dentro de nuestro programa, ¿verdad? Que es con respecto a los derechos de visita, ¿verdad? Ya analizamos, no a profundidad, ¿verdad? Porque el tiempo no nos daría, lamentablemente no nos daría el tiempo de analizar artículo por artículo las sentencias que establecen ya la jurisprudencia con respecto a esta situación, con respecto a la tenencia de los hijos, que siempre normalmente lo tienen las madres, pero a veces los padres, a veces el padre, ¿verdad? Y normalmente siempre la madre, y a veces ninguno de los dos, ¿verdad? Suele ocurrir que a veces ocurre que es ninguno de los dos, ¿verdad? Ninguno tiene la guardia y custodia, lo tiene los abuelos, ¿verdad? La patria potestad lo van a ejercer los abuelos también a veces. ¿Por qué? Porque los padres son ebrios, son drogadictos, fueron declarados en estado de interdicción, en fin, todo lo referente, lamentablemente no nos da el tiempo para poder analizar la figura de la patria potestad, ¿verdad? Porque al analizar la figura de la patria potestad aparece la tutela, ¿verdad? Obviamente a profundidad es lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Aparece la tutela y detrás de la tutela está la protutela. Entonces, cuando el ejercicio de la patria potestad no se puede realizar, es la tutela la que aparece, ¿verdad? Pero en todo caso siempre estamos hablando de la tenencia de los hijos, de la guarda y custodia de los hijos, ¿verdad? A quien la ley especifica que se le está dando esta obligación, porque es una obligación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si los menores tienen bienes y la administración lo quiere algún padre, tiene la obligación de administrar los bienes y se le puede entablar más adelante un juicio de rendición de cuentas, ¿verdad? Tiene que rendir cuentas de cómo fue su administración con respecto a los bienes que estuvo bajo cuidado mientras tuvo la representación del hijo, ¿verdad? Sea en patria potestad, sea en tutela, sea en protutela, ¿verdad? O en el caso de la guardia y custodia, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí, nada más de ese tamaño. Prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta en el caso de la tenencia de los hijos es el artículo 166 y el 261 del Código Civil, ¿verdad? Pero este 261, ¿verdad? Especifica que algo con respecto de la sustracción y la devolución de menores, un tema que también está dentro de lo que estábamos analizando, ¿verdad? Pero algo importante con respecto de la visita, ¿verdad? La visita de los hijos, la visita de los menores. A veces se da esta situación de que en las bases del convenio de divorcio, los derechos de visita no se especifican adecuadamente, o mejor dicho, se especifican muy estrecho, ¿verdad? Muy demasiado específico, ¿verdad? Y eso provoca problemas, ¿verdad? El consejo que yo les he dado a varios de mis colegas a los cuales he podido asesorar, que a veces me preguntan, y a mis estudiantes de Derecho también, les digo lo siguiente. Cuando realicen un memorial de divorcio en las bases del convenio de divorcio, sea ordinario, sea voluntario, siempre se va a fijar unas bases al final de cuentas, ¿verdad? Entonces acá, con respecto de la visita, del derecho de visita de los hijos, estas relaciones paternofiliales, recordemos que las relaciones paternofiliales es un derecho reconocido en el derecho internacional. Eso no es solo dentro del derecho nacional, sino que es un derecho humano de la persona, de ambos, ¿verdad? Tanto de los hijos como relacionarse con sus padres, y los padres relacionarse con sus hijos, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando.
tengo derecho de visita. Me lo protege el derecho internacional, ¿verdad? Hay algunos abogados que en el memorial dice, los hijos fulanos, sutano y mengano quedarán en poder de la madre y el padre, dice, podrá relacionarse con ellos los días viernes a partir de las 5 de la tarde y los devolverá a su casa de habitación, que es conocido por él, que es ampliamente conocido por él, el domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Esto durante los días, la primera semana, el primer domingo del mes calendario, o el primer fin de semana, algo así lo especifica, el primer fin de semana del calendario. Muy bien. ¿Qué problemas tiene esto? Si usted llegó a las 5 de la tarde a recoger a sus hijos el día viernes, está violentando el convenio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el convenio dice a las 6 de la tarde, no se lo puede llevar a las 5, mucho menos a las 3, a las 2 del día viernes. No, tiene que esperar hasta las 5 de la tarde para que se los lleve. Los recogerá, dice, en su casa habitación, la cual es ampliamente conocido por el padre, a las 5 de la tarde, así, a las 5 de la tarde, y resulta que se atrasó, ¿verdad? No pudo salir antes de su trabajo, o salió cabal a las 5, pero había un tráfico, llegó a las 7, 7 y media de la noche a la casa, ¿verdad? Con este tráfico que se maneja en estos tiempos. Llegó, ¿qué dice? No, el convenio dice a las 5 no estuviste, olvídate, ¿verdad? Esa es una situación. ¿Va? Lo otro es que no pude el día viernes, el día sábado estoy ahí temprano tocando la puerta queriéndome llevar a mis hijos. No puede. Eso, viernes, dice el convenio, a las 5 de la tarde, no se pudo. ¿Verdad? Entonces, es muy cerrado. Lo otro es con respecto de lo que especifica el último párrafo del 261 del Código Civil. Acá hay algo importante. La sustracción de menores. Si yo me llevo a alguien y digo, no, es que yo tengo un convenio, sí, pero el convenio dice que lo tenía que devolver el domingo a las 6 de la tarde y resulta que yo a las 10 de la noche vengo aún de camino. Supongamos que agarré camino para Petén, hablemosle así, me fui el viernes, llegué madrugada allá, estuvimos allá el viernes y el domingo me vine temprano, pero ocurrió un accidente en la carretera y ya no pude venir, ¿verdad? No pude venir a tiempo. Llegué a la ciudad de tipo 10, 11 de la noche, ¿verdad? Obviamente a las 6 de la tarde tenía que entregar a mis hijos o a mi hijo en la casa de habitación de la madre. Pero como no pude cumplir, ya tengo una denuncia. Ya voy a tener una denuncia en mi contra porque prácticamente no cumplí con el convenio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo sano acá? Lo que yo siempre pongo en los memoriales, en los divorcios que he planteado y en donde, gracias a Dios, he tenido participación, hago ver lo siguiente. Fulano, sutano, mengano y perenceno van a estar en poder de la madre. Y con respecto a las relaciones paternofiliales, el padre las ejercerá plenamente, las ejercerá plenamente, previa comunicación con la madre 24 horas antes, o bien lo que se acordare entre las partes, en cualquier tiempo, en cualquier modo y de cualquier forma. ¿Esto qué es lo que pasa acá? Prácticamente estamos diciendo, mire, si yo me lo quiero llevar el lunes, ¿será que puedo? Si usted ya se puso de acuerdo con la madre, llévelo. No está sustrayendo al menor. No está sustrayendo al menor, perdón. No está sustrayendo al menor. ¿Por qué? Porque usted se puso de acuerdo con la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos, de una vez vamos a tocar los otros dos temas de la sustracción y de la devolución de menores?
¿Qué pasa en la práctica? Cuando las madres, o algunas madres, pues, que son, que, 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 que piensan maquiavélicamente, ¿verdad? Entonces dicen, yo le digo a fulanito de tal que venga el jueves. Y le digo, mira, fíjate que, y lo llaman, no lo llaman en celular, sino que lo llaman en teléfono público, ¿verdad? O le llaman de otro número. Y le llama y le dice, mira, fíjate que yo el viernes tengo que salir. Y no puedo dejarte a los hijos porque yo me voy a salir, voy a regresar hasta el sábado en la noche. Y para para que tú no te molestes, si gustas, puedes pasar mañana, miércoles, mira, puedes pasar mañana, miércoles, y te los llevas y me los traes el viernes en la mañana. Sí, dice la otra persona, excelente, yo llego. Llegan, se llevan la menor, pero no está la madre salió a trabajar, solo llega y mire, está así, vámonos, va. De todas formas ya me dio autorización la mamá, ¿verdad? Me lo llevo y cuando yo siento me tienen detenido allá en una hora después o en la tarde o al siguiente día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo autorización de la madre como tal, y si tuviera la autorización de la madre, el convenio no lo dice de esa forma, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar ese aspecto nosotros como abogados de las partes, especificar que se consigne así en el memorial y obviamente en la sentencia respectiva, ¿verdad? Las relaciones paternofiliales se ejercerán plenamente por el padre en cualquier modo, tiempo y lugar, siempre y cuando existiera una comunicación expedita con la madre en cualquier horario, día y modo. Entonces, deja abierto esas posibilidades de que puede ser domingo, puede ser lunes, puede ser miércoles, puede ser sábado, me lo puedo llevar una semana si yo quiero, siempre y cuando exista el acuerdo previo o la comunicación entre ambos cónyuges, ¿verdad? O entre ambas exparejas, ¿verdad? Entonces, mira, fíjate que a mí me gustaría llevármelo al extranjero. Nosotros vamos a salir el viernes y vamos a regresar hasta el domingo de la siguiente semana. Llévatelo, no hay ningún problema. Cuando va saliendo del aeropuerto, resulta que ahí, mire, usted se llevó el menor sin la autorización de la madre. ¿Por qué? Porque el convenio dice de viernes a domingo. Y resulta que usted se fue el viernes, pero ya no regresó. Regresó hasta la siguiente semana. Y esto ya se configura como la sustracción del menor, ¿verdad? No, pero si yo le dije, el convenio no lo dice, ¿verdad? Y como el convenio no lo dice, nos da esos problemas. Entonces, ¿cuál es el consejo sano que vamos a implementar siempre? Vamos a dejar abierto las posibilidades. Cuando usted especifique las relaciones paternofiliares, o así se denomina, derecho de visita, ¿verdad? Muchos no lo consignamos como derecho de visita porque no lo hemos manejado de esa forma. Si lo pueden manejar, si lo quieren manejar así, pues está bien, pero se denominan relaciones paternofiliales, ¿verdad? ¿Y por qué paternofiliales? Porque la mayoría de veces siempre es el padre el que está solicitando ese derecho de visita, ¿verdad? Porque cuando los hijos quedan en poder del padre, muchas veces la madre se va y se desaparece, ¿verdad? Ya no le interesa, o sea, no existe. Entonces, pero cuando en el caso del padre, sí, siempre está allí, ¿verdad? Y es la madre la que le dice, mira, no has pagado la pensión alimenticia, no los puedes ver. ¿Quién dice? ¿Verdad? ¿Quién dice? Entonces, la norma especifica que las relaciones paternofiliales son totalmente aparte de la pensión alimenticia. Si yo debo 2 años, 3 años de pensión alimenticia, pues hay una vía ejecutiva que la puede plantear y ahí me puede ejecutar. Y si yo no pago en la vía ejecutiva, existe una vía penal por el delito de negación de asistencia económica con fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el 242 del Código Penal, ¿verdad? Y existe un procedimiento específico para ello en el 465 ter o 464 ter, 464, 465 ter del Código Procesal Penal con respecto al procedimiento para delitos menos graves, ¿verdad? Entonces,
ahí está regulado y me lo puede iniciar allá, que el derecho de visita que yo tengo, aunque yo deba 3 años, aunque yo deba un mes, aunque yo deba cantidad de años, meses, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Ambos tienen que protegerse y velarse para que se cumplan con estos derechos de las personas, ¿verdad? En este caso, de los menores, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la otra pareja, no estamos hablando del padre, no, estamos hablando de derechos fundamentales de los menores, y esto está con respecto de la garantía en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, con respecto al interés superior del niño, que vimos y lo analizamos, que es una garantía, ¿verdad? Es una garantía. Y como es una garantía, debe ser protegida. Entonces, las relaciones paternofiliales obviamente están también protegidas por el derecho internacional. Entonces, acá estamos hablando que debe de velarse y protegerse siempre por esos derechos. No importa. El juzgador, el abogado tiene que conocer que no importa que el fulanito deba tantos meses de pensión alimenticia, puede ver a sus hijos, claro, claro, tiene derecho a la visita. Las relaciones paternofiliales no guardan relación con la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que tener muy, muy, muy en claro, ¿verdad? Entonces, como consejo, ya les mencioné en las bases del convenio de divorcio, traten de que eso sea amplio, ¿verdad? Sea amplio. Entonces, obviamente como material de apoyo para ustedes en este diplomado, pues vamos a adjuntar ahí algunos documentos, como les mencioné en una ocasión, mi tesis de maestría, que especifica prácticamente el procedimiento a continuar en el caso de la excusa médica, el cual vamos a verlo en la siguiente clase, el día de mañana, pero es importante, y también pues podría acompañarles unas bases de convenio de divorcio, ¿verdad? Que su servidor ha presentado en los tribunales y le han dado trámite y ha sido aceptado, ¿verdad? Ha sido aceptado. Yo veía estos memoriales y decía, está bien. Cuando uno inicia, pues allá en aquellos centros, ya un par de años atrás, pues yo tomé una minuta y lo copié literal y así se fue mi primer divorcio, ¿verdad? Todavía los tribunales, los juzgados de familia estaban en torre de tribunales, todavía acá en la ciudad, ¿verdad? Ya ahora tienen su propio edificio y ahí están los juzgados de familia ya dentro del propio edificio, pero así se fue, ¿verdad? Pero ahora, pues obviamente uno con el tiempo trata de mejorar, ahora pues uno se vuelve más experto, ya ahora en mi memorial yo lo hago abierto y le he estado dando estos consejos a varios colegas, ¿verdad? Hágalo de esta forma por el bien de los hijos, ¿verdad? Por el bien de los hijos, ¿por qué? Porque el otro tema que viene, que podamos analizar, es lo referente a la sustracción de menores, ¿verdad? Y ese temita está en el último párrafo del 261, ¿verdad? Del 261 que especifica, en todo caso, el que por vías de hecho, ¿qué es vía de hecho? ¿Verdad? ¿Qué se entiende por vía de hecho? Sencillo. Yo vengo y llego a la casa, tomo a los hijos y me los llevo. Esa es una vía de hecho. Me los llevé del lugar conyugal, del hogar de ellos, perdón. Me detienen a mí a 3, 4 cuadras. Mire, ¿y usted a dónde va con los hijos? Pues a pasearlo. ¿Tiene autorización de la madre? No. Entonces, allí estoy sustrayendo menores, ¿verdad? No los tengo que sacar del extranjero. ¿Verdad? No los tengo que sacar del extranjero. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática que se da en estas situaciones? A veces las madres hacen este tipo de juegos y es en realidad muy perjudicial para el menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, lo voy a, de ahí ahí ya no puede venir y ya. Entonces, denuncia, ¿verdad? Mire, fíjese que se llevaron a mi hijo y él no tiene autorización para llevárselo.
Sí, muy bien. ¿Usted tiene autorización? No, o sea, sí tengo. ¿Y cómo? Muy bien, el convenio, las bases que dice viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué día soy? Miércoles, ¿verdad? ¿Qué día soy? Lunes. Cualquier otro día que sea viernes después de las 5 de la tarde, él no tiene autorización. O peor, cuando en esos memoriales encontramos que es el primer fin de semana de cada mes calendario, o el primero y el último, específicamente. Si yo no pude ese fin de semana, porque a veces puede pasar, ¿verdad? Puede pasar que yo no pude llegar ese fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues llamo a mi expareja y le digo, mira, fíjate que no voy a poder esta semana, pero mira la otra semana, pero si piensa maquiavélicamente, no hay ningún problema, muy bien. Cuando yo presente el convenio, ¿qué va a decir el convenio? El primer fin de semana de cada mes, y ahorita, mire señor, ahorita estamos en la tercera semana del mes, y el convenio dice primera semana, y la señora no da su brazo a torcer y ella dice que no hay autorización para llevarse al menor. Es sustracción de menores. ¿Por qué? Porque dice la ley, en todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, ¿verdad? Entonces, obviamente esto tiene que ser declarado vía judicial. En un divorcio, viene el juez y dice en poder de quién se van a quedar los hijos. En una separación, el juez va a decir en poder de quién se va a quedar los hijos. Cuando las personas no están casadas, pues literalmente el del 261 dice que van a quedar en poder de la madre, salvo, dice, que ésta convenga a que pasen en poder del padre. Pero este salvo no es que, fíjate que yo no quiero tener a los hijos aquí. Llévatelos, yo la verdad no los quiero. Ah, muy bien, con esto no tengas pena, dame su ropa, me voy, ya me fui. Y ¿quién legalmente lo tiene? La madre. Pero ella está conviniendo en entregármelo, sí. Muy bien, pilas, ¿verdad? Inmediatamente yo llamo a un notario que a través de su fe pública, a través de acta notarial, se levantan en este momento, o si es posible en escritura pública, ¿verdad? Escritura pública, donde se le pide el DPI a ambos, se hace una escritura pública. En este momento yo estoy conviniendo desde mi punto de vista que yo no quiero tener la guarda y custodia de mis hijos, o de mi hijo, o de mi hija, fulano, sutano, mengano, y se lo entrego en este momento juntamente con su ropa, o si es en acta notarial, hago constar que en este momento la señora le está entregando a los hijos, y que le entrega también una mochila de color tal y los juguetes tal, de una vez especificar. Entonces, yo tengo ya un documento legal en donde me está especificando lo que dice el artículo 261 del Código Civil, donde me dice salvo, ¿verdad? Salvo que dice esta, o sea, la mujer, la mamá, convenga en que pasen a poder del padre, ¿verdad? Entonces, acá está conviniendo, sí, está conviniendo, lo hacemos constar en una escritura pública o en un acta notarial, que ella está conviniendo en entregarle a alguien más esa guardia y custodia de los hijos, ¿verdad? Entonces esto, pues es así como se hace ver, ¿verdad? Pero ahora bien, cuando no tenemos esta documentación, podemos cometer un delito, ¿verdad? Podemos realizar esta sustracción de menores. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de cuando una persona es detenida? Porque obviamente va con los menores. Pues la niña o el niño empieza a llorar, o los niños empiezan a llorar, y por qué mi padre lo están deteniendo, y después llega la madre a llevarse a los hijos, y es un trauma. Es un trauma que se le produce a los hijos en ese momento. ¿Por qué? Porque se está diciendo que se está cometiendo como un delito. Y muchas veces, muchos de esos casos se da porque la mamá, por así decirlo, le tiende una trampa al papá, ¿verdad?
Entonces el otro iluso también, ¿verdad? Cae redondito y entonces es ahí el papel que nosotros tenemos como abogados, ¿verdad? Es ahí el papel que nosotros tenemos como conocedores del derecho. No vayamos a tener esa complicidad en no especificarle, en no decirle a la persona que cuál es la salida, cuál es lo correcto que debe de realizar, ¿verdad? Entonces, para no cometer, ¿cómo se ocurre, cómo se comete en esta situación la sustracción de menores? Porque acá, por vías de hecho, yo estoy sustrayendo un menor y prácticamente lo estoy desapoderando de la persona que legalmente tenga a su cargo a este menor, ¿verdad? Dice, será responsable conforme a la ley, ¿verdad? Ahora vamos al Código Penal. Vamos al Código Penal y vamos a buscar si ahí existe delitos de sustracción de menores, ¿verdad? Claro, por supuesto, hay delitos de sustracción de menores, ¿verdad? Entonces, ahí comete el delito la persona, por supuesto, pero si teniendo el documento legal, obviamente en la audiencia de primera declaración, yo como abogado defensor del sujeto, si existe una escritura pública, si existe un acta notarial en donde esta persona le entregó a sus hijos, que los que no están casados, y los que estuvieron casados o declararon unión de hecho y tiene la separación, el divorcio, pues el juez claramente dijo en poder de quién van a estar. Y en el caso del divorcio, en la separación, vuelvo y repito otra vez, las bases del convenio de divorcio. Si las bases del convenio de divorcio acá prácticamente está especificando que es abiertamente, así llamémosle, eso es abierto, o sea, se lo puede llevar cuando quiera, se lo puede llevar como quiera, ¿verdad? A donde quiera. Porque a veces encontré un memorial en una ocasión donde decía, se va de la casa de la madre, de la casa de habitación de la madre, la cual es ampliamente conocido por el padre y quien lo trasladará a su hogar, a la casa de habitación del padre, desde el viernes a las 5 de la tarde para el domingo a las 6 de la tarde. Y si yo quiero ir al puerto, y yo no vivo en el puerto, ni siquiera era Petén y no vivo en Petén, ¿verdad? Si yo quiero ir a Quetzaltenango en fin, o sea, me refiero, yo puedo moverme a varios lados, pero si no tengo la autorización, ese es un problema. Por eso es aconsejable dejar abierto esas bases del convenio de divorcio en modo, tiempo y lugar para que no hay problema. No estoy hablando de derecho penal, ¿verdad? Pero estoy hablando de que en qué modo. Bueno, de cualquier forma me lo voy a llevar. ¿En qué tiempo? Cualquiera de los 365 días, las 24 horas de los 365 días, siempre y cuando, hay que agregarle esa palabrita, siempre y cuando exista previa comunicación con la madre, ¿verdad? Y previo acuerdo. Entonces, como ya hay ese acuerdo y la sentencia así lo dice, entonces a mí me tiene, mire, no, mire, aquí está la sentencia, ¿verdad? Aquí está mi acuerdo, aquí está mi convenio, aquí dice que yo puedo llevar a mis hijos cuando yo quiera, ¿verdad? E incluso aquí tengo los mensajes, aquí tengo la llamada, que yo me comuniqué con la mamá y le dije, mira, tal día me voy a llevar. Ella me contestó que sí. Me dijo, ahora con las redes sociales no hay ningún problema, ¿verdad? Obviamente todo vía escrito es aconsejable, ¿verdad? Por cualquiera de las redes sociales escribirle, mira, fíjate que el día de mañana, o mire, como que la persona lo trate, el día de mañana yo voy a poder llevarme a mis hijos, no sé si ellos estarán disponibles. Sí, fíjate que ellos no tienen clase, sí, no. Y otra cosa, eso también se especifica, ¿verdad? Ustedes van a ver el memorial, yo les voy a compartir un memorial que yo realizaba, ¿verdad? Siempre y cuando no interfiera con su educación. ¿Verdad? No, yo me lo llevo miércoles, porque me lo llevo y miren qué hace. Sí, pero ellos estudian a las 7 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Y después de que regresen tienen que hacer tareas. Entonces, no, ellos van a poder el fin de semana, ahorita yo no, tampoco. O sea, también tiene cierto límite. Siempre se va a buscar acá el bienestar de los hijos, ¿verdad? El bienestar de los hijos. Entonces, esto es importante con respecto a la sustracción de menores. Entonces, todo esto deviene de la patria potestad, ¿verdad? De la patria potestad acá,
lo especifica la ley. Ahora bien, hay algo que no hemos hablado. ¿Qué pasa con los padres menores? ¿Verdad? Porque hay padres menores de edad. Cuando son padres, pero aún son menores de edad, obviamente el reconocimiento, así lo establece la norma, lo hacen los padres del padre y de la madre, ¿verdad? Cuando son menores, o sea, los abuelos del bebé, pues, ¿verdad? Ellos hacen el reconocimiento. Igual la patria potestad. Así lo dice el 257 del Código Civil. Dice, si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviere la patria potestad o la tutela sobre el padre. O sea, ¿quién ejerce la patria potestad sobre mí? Cuando aún soy menor de edad, mi padre, ¿verdad? Entonces ellos van a ejercer la representación de mi hijo. O sea, ellos van a ser doble, ¿verdad? Van a ser padre y van a ser abuelo. Pero también van a ejercitar la patria potestad sobre mí, que aún soy menor de edad, y sobre mi hijo, que también es menor de edad, ¿verdad? Igual, obviamente el reconocimiento lo voy a hacer yo, pero con la representación de mi padre, cuando aún soy menor de edad, ¿verdad? Es algo complicado situación. Entonces, porque eso se puede dar, ¿verdad? O sea, no es que se pueda dar, se da, ¿verdad? Se da. Porque si bien es cierto, la prohibición de contraer un matrimonio cuando aún se es menor de edad, ahora es prohibido, ¿verdad? Solamente es mayor de 18 años. Eso no quiere decir que no puedan procrear, ¿verdad? Entonces la procreación se puede dar, y entonces un menor de edad puede ser padre en algún momento, sí. Una menor de edad puede ser madre en algún momento, claro que lo puede ser, ¿verdad? Pero en todos estos casos, siempre vamos a tomar como referencia el artículo 262 del Código Civil. ¿Qué especifica? Que dice que el interés de los hijos es predominante, ¿verdad? Ahí en ese artículo van a poder leer ustedes que dice, no obstante lo preceptado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y conveniencia del menor, ¿verdad? Siempre va a ser el interés superior del niño en todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, en sí prácticamente bueno, con respecto a la restitución, pues la restitución es fácil. Con respecto a la restitución de los menores, es fácil. ¿Por qué? Porque el que legalmente los tiene, los va a solicitar, ¿verdad? En el caso de cuando ocurren situaciones así, que se han dado, la sustracción de menores, el padre lo tiene en su poder sin la autorización de la madre, se detiene al padre y obviamente debe enfrentar un juicio penal y tomarle su primera declaración por la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? En primera aclaración. Pero los menores, ¿qué pasa con los menores? Los policías no lo pueden detener. Dice, aquí están los, mira, ¿dónde está la mamá? Aquí está, se lo doy. No, eso no opera así, ¿verdad? Lo que hacen los jueces, toman los datos y todo, y lo trasladan al juzgado de menores, ¿verdad? Es el juez el que a través de una resolución vía judicial se les devuelve a la madre, ¿verdad? Obviamente tiene que presentar ella su documentación, los documentos legales de los menores, que prácticamente prueben la filiación entre ambos, ¿verdad? Entonces el juez determina, sí, aquí está nombre de la madre fulana, nombre de la madre fulana, sí, es su hijo, muy bien. Entonces, y obviamente también la psicóloga está ahí viendo, observando, y que cuando solo el niño o la niña o los niños ven a su mamá y dicen, mamá, y salen corriendo, pues obviamente la psicóloga dice, sí, ella es la mamá. Pero de alguien que se haga pasar por la mamá y los hijos no lo reconocen, entonces la psicóloga dice, mire, fíjese que ella dice que es la mamá, pero cuando en el encuentro no hubo esa reacción que normalmente se ve en los hijos, ¿verdad? Que salen corriendo al encuentro de su padre, ¿verdad? O de su madre. Entonces, pero sí es el juez de menores o el juzgado de menores el que va a devolver a esos hijos al seno maternal, ¿verdad? O en determinados casos, a veces y muy, muy raras veces, al seno paternal,
¿verdad? Que muy pocas veces se ha dado, porque cuando un padre ostenta la guarda y custodia de los hijos, eh, no hace esas situaciones, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, normalmente siempre se ve en estos casos que es la madre la que hace esas jugarretas, esas malas estrategias, porque en realidad ahí afectan al menor, ¿verdad? Entonces eso es importante, que lo conozcamos con respecto de la sustracción y de la devolución de menores, ¿verdad? Quizás no lo avanzamos en su totalidad, porque como les dije hace un momento, no nos daría tiempo, ¿verdad? Si yo hubiera ampliado el tema de la custodia y de la guardia de custodia, no finalizamos. Si amplío el tema de la patria potestad, no finalizamos, ¿verdad? Entonces, y peor, que tengo que tratar de cumplir con el programa que establecimos con respecto de la tenencia de los hijos, el derecho de visitas, la sustracción de menores y la devolución de menores son 4 temas en específico que pues en una hora no las vamos a desarrollar, ¿verdad? Así a pincelazos y por lo menos dejarles a ustedes la, 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 la el deseo, ¿verdad? La iniciativa de poder ahondar ustedes más adelante en esta situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la sustracción y la devolución de menores, muy pocos lo analizan. Esto está un tema bastante amplio, un tema de tesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos decir que ahí prácticamente vamos a analizar la sustracción y devolución de menores que están en el último párrafo del artículo 261 y que a su vez va a desarrollar las actividades del juez de menores, ¿verdad? Entonces los jueces de la niñez y de la adolescencia, porque así se llama, jueces de la niñez, y que obviamente ahí también están estos juzgados de turno que velan por los derechos del niño, de la niña violada o amenazada en su derecho, ¿verdad? Entonces, ella tiene, el niño o la niña tiene derecho a estar con su padre, sí, pero no tiene la obligación de irse con el padre cuando no tiene autorización el padre para llevarse, ¿verdad? Entonces, también esas son una vulneración, un derecho, o está amenazada ese derecho porque el padre está allá afuera diciendo, no, yo me voy a llevar a mis hijos ahorita, porque yo solo hoy tengo tiempo, la otra semana no tengo, pero si el convenio no lo especifica, nos metemos a grandes problemas, ¿verdad? Entonces, esto es importante saberlo. Y algo que quería mencionar, ya así, ya no, eso ya no viene al tema, pero sí que lo conozcamos y que lo podamos nosotros como conocedores del derecho, porque a nuestras oficinas a veces llegan esos asuntos, que esos problemas, llamémosle así, que los hijos no respetan a los padres, ¿verdad? Existe esa rebeldía de los hijos hacia el padre y el abogado pues no haya ni qué decirle, mire, fíjese que yo no sé hacer con mi hijo, yo quiero a ver si interpongo una demanda, entonces uno se pone, sí, pues sí, mire, que no sé qué, pero, pero mm, el llevar a un menor a un hogar temporal o esos mal llamados hogar seguro no es nada seguro, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Entonces, ¿por qué no agarramos la ley y nosotros y podemos ir a donde está el menor y sentarlo y explicarle? Porque nada se pierde, ¿verdad? Podemos hacer eso. El artículo 263 del Código Civil dice que los hijos deben respeto a sus padres. Y deben. Aquí no es puede, tal vez, quizás, no es si quieren, no, deben. Es un deber, es una obligación, ¿verdad? Y dice que los hijos aún, y hay quienes, la demanda de pensión alimenticia, fijación de pensión alimenticia de los padres hacia los hijos, que eso lo vamos a ver mañana, en mi oficina llegó un señor, mire, es que mis hijos, usted, que no sé qué, bueno, iniciemos la demanda, fijémosle pensión alimenticia,
Y se puede, pues claro, mire, y ellos aún siendo mayores de edad le deben respeto. Y lo hicimos ver en la audiencia, ¿verdad? Yo les cité ese artículo del 263 que dice que los hijos, aún cuando sean mayores de edad, y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Y eso lo cité yo en el artículo, perdón, en la audiencia, y el artículo lo replicó la señora juez, ¿verdad? Sí, dijo, tienen razón, ustedes aquí tienen respeto a su papá, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, la ley, podemos nosotros solventar algunas situaciones, llamar a los hijos, ¿verdad? En esa ocasión yo intenté hacer también eh, esa conciliación, llamémosle así, pero los hijos sí estaban muy rebeldes. Y bueno, les fijamos pensión alimenticia, ¿va? Solicitamos la fijación de pensión alimenticia y hay a ellos que si cumplen o no cumplen, ¿verdad? Porque si incumplen, podemos plantear al Ejecutivo de la para ejecutar el título, ¿verdad? Con respecto a las pensiones alimenticias. Entonces, son aspectos muy importantes, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, dentro del programa también está lo referente a la adopción, ¿verdad? Y a la fijación de pensión alimenticia, pero creo que la adopción ya no lo vamos a poder desarrollar en su totalidad. Solo les puedo decir que la adopción en la actualidad se rige bajo su propia ley. La ley de adopciones tiene prácticamente una autoridad que es el Consejo Nacional de Adopciones, que es el que se encarga de velar por verificar la adoptabilidad de un menor y se tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo cuando existe un menor, buscarle primeramente su familia, si no está su familia, la familia ampliada, y si no está esa familia, pues esa familia sustituta, y esta busca declararlo en adoptabilidad, pero primeramente para el Estado guatemalteco, o sea que él, siendo guatemalteco, se le busque a una familia en Guatemala, ¿verdad? Y posteriormente, si no hay, entonces ya se le puede buscar una adoptabilidad o para ser adoptado en el extranjero, ¿verdad? Obviamente, ahondar en ese tema no nos daría tiempo, definitivamente no nos daría tiempo, pero en otra oportunidad quizás vamos a poder analizar referente a las adopciones ya en su conjunto, ¿verdad? Vamos a poder dictaminar vamos a tener tal vez una conferencia o algo con respecto a las adopciones en Guatemala, sus antecedentes, ¿verdad? Que muchos, algunos notarios todavía en estos momentos están pagando prisión, ¿verdad? Están en prisión todavía por haber cometido ilegalidades cuando en su momento la adopción se podía realizar vía notarial, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso les también está dentro del derecho a familia, pero queda como tarea para cada uno de ustedes que lo puedan analizar, ¿verdad? Lo pueden analizar ya más tranquilamente, ahondarlo más, ¿verdad? La importancia de la adopción en el derecho a familia, por ejemplo, la adopción en Guatemala, el antes y el después. Bueno, hay varios temas de tesis que se pueden implementar de este tema y que ustedes lo pueden desarrollar muy, pero muy tranquilamente, ¿verdad? Entonces, eso es importante y pues prácticamente el día de hoy hemos finalizado con esta presentación, ¿verdad? Analizamos lo referente a el derecho de visitas, el derecho de tenencia de menores, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la
la representación o cómo es que opera esta situación en estos aspectos y son pues temas muy profundos, ¿verdad? Que si nosotros los vamos a analizar, vamos a prácticamente necesitamos más tiempo, pero ha sido un placer para mí compartirles el análisis muy breve, pero tratando de ser muy sustancioso para que este tema sea ahondado más para ustedes, ¿verdad? Entonces, al igual que la sustracción y la sustracción de menores, ¿verdad? Entonces es muy importante el derecho de visita también, la cuales analizamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto. Vamos a finalizar esta presentación y que pues vamos a continuar el día de mañana con las clases, ¿verdad? Muy bien, tengan cada uno de ustedes la mejor de las noches.